Hola, mi nombre es Jorge Atensi y en conjunto con mi compañera Laura Montes expondremos ante ustedes el artículo científico denominado Compuesto polimérico altamente poroso con nanopartículas de dióxido de hierro para la absorción de productos petrolíferos. Esta investigación fue propuesta el día 5 de junio del 2019 y aprobada el 14 de diciembre del 2019 por Shiroki, Coreva, Montalbán y Yurto, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Química Dmitry Mendeley de Rusia y el Centro de Ingeniería Ambiental de Camagüey, Cuba. A continuación, mi compañera les brindará a ustedes una pequeña introducción de la problemática. Bueno, este artículo se centra en la problemática a solucionar bajo la investigación realizada es limpiar la superficie del agua de productos del petróleo. Para esto se preparó un nanocompuesto polimérico de alta porosidad y se usó como solvente. Este material se obtuvo mediante la polimerización de la emulsión inversa altamente concentrada, compuesta por etileno y dibenceno y nanopartículas magnéticas de óxido de hierro. Para entender un poco más sobre la preparación de este nanocompuesto polimérico altamente poroso, tenemos que tener claro los aspectos teóricos como polimerización, materiales porosos y nanopartículas magnéticas. La polimerización es un proceso químico en el que los reactivos monómeros compuestos de bajo peso molecular se agrupan químicamente entre sí para dar paso a moléculas de gran peso llamados polímeros. Este proceso se da por adición y condensación. Los materiales porosos. Un material poroso es un sistema que posee una morfología que origina una cavidad de los elementos que lo componen, ya sean moléculas o átomos. Esta cavidad recibe por nombre poros. Estos poros, según el tamaño, se pueden clasificar en micro, meso o macroporos. En nuestro caso estaremos usando un material altamente poroso, por lo cual entra entre los materiales macroporosos. Los materiales porosos absorben líquidos o gases, como a manera de ejemplo, como una esponja en espacios vacíos. Las nanopartículas magnéticas son pequeñas partículas que no son visibles ante, ante el ojo humano y que poseen propiedades magnéticas, como lo dice su nombre, que pueden ser modificadas a través de campos magnéticos, y estas se desarrollan a base de hierro, cobalto y níquel. Eh, para la obtención de este material se utilizaron reactivos como estireno, dinibenceno, monoleato de sorbita, perfulfato de amoníaco, cloruro de hierro, tetrahidrato y hexahidrato, hidróxido de amonio, ácido nítrico y ácido oleico. Se realizaron 3 procedimientos con estos reactivos. El primero fue la síntesis del óxido de hierro de las nanopartículas. Para esto, este resultado se obtuvo mediante un método de coprecipación, el cual se añadió una solución acuosa de 13.3 moles de amoníaco a una solución acuosa de una mezcla entre cloruro de hierro tetrahídrico y hexahídrico, el cual alcanzó aproximadamente un pH entre 10 a 11. Hay que tener en cuenta que el pH se controló mediante un medidor de pH. Por otra parte, se añadió un ácido oleico a la solución restante y se mezcló a 400 RPM, usando un agitador de cabeza durante 1 minuto. Luego se añadió una solución acuosa de 6,7 moles de ácido nítrico hasta un pH 5. Las nanopartículas
con el ácido aleoico absorbió en su superficie, formando agregados sueltos y depositando en el fondo del recipiente. El precipitado se lavó con agua destilada entre 3 a 4 veces y se secó a una temperatura ambiente. Para la preparación de emulsiones altamente concentradas, se colocó el etileno, el dimenceno y el monoleato en un recipiente. A este se le agregó polvo de nanopartículas magnéticas y se le añadió una solución de persulfato de amonio de 6 moles en la mezcla a una velocidad de 3 milímetros por minuto, con una agitación constante usando un agitador de cabeza a una velocidad de 1200 RPM. Para la producción del compuesto polimérico altamente poroso con magnético, las nanopartículas se colocaron emulsiones altamente concentradas en un horno de serie L911 SKM y se mantuvo a una temperatura de 65 grados durante 6 horas para polimerizar y sacar las muestras. A continuación, mi compañero le dará las discusiones y los resultados del presente informe. Bueno, ya para para las discusiones y resultados, pues básicamente es pues la absorción eficaz de un producto polimérico o polífero, pues básicamente los materiales poliméricos porosos deben de tener una porosidad con un aumento en la proporción de poros en el volumen del material. La capa inmediata de los poros pues se vuelve más delgada, lo que puede afectar básicamente las características mecánicas del material, al igual pues que la incluida la resistencia, y se entiende pues que básicamente una porosidad de un 95% de estos en volumen es óptima, tal que la porosidad de los solventes exhiben una alta capacidad de absorción y conserva una estructura intacta, casi igual durante el proceso de los petrolíficos en la superficie del agua. Al igual, para obtener los nanocompuestos poliméricos, el tamaño de nanopartículas incorporadas en las capas de polímeros no debe exceder su espesor. En este caso, se logra una distribución uniforme de las nanopartículas dentro de las capas intermedias de polímeros en la superficie interna de los poros, lo que indica básicamente que al mismo tiempo no tiene lugar una destrucción de la estructura porosa en el proceso de polimerización del medio de dispersión de la emulsión. Pues básicamente aquí se tuvieron en cuenta dos tiempos, los cuales estaban dados en primera instancia en la estructura y el tamaño de los poros de los nanocompuestos poliméricos altamente porosos, como se indican en la siguiente imagen. En esta imagen se muestran las nanopartículas pues de dióxido de hierro sintetizadas recubiertas por ácido oleico, obtenidas por transmisión eléctrica microscópica y la distribución del tamaño. Nanopartículas, básicamente estas estaban dadas en un porcentaje más o menos de 12 a 2 nanómetros, las cuales pues la composición de las nanopartículas de hierro se confirmó mediante un análisis de difracción de rayos X. Al igual, en esta imagen pues podemos determinar con anterioridad pues que existen dos tipos de poros, los cuales están dados en poros huecos obtenidos al momento de eliminar la fase dispersa de la emulsión durante el proceso de secado, y por último pues los poros de garganta, que estos son los poros de menor diámetro en el sistema poroso que conectan los grandes huecos porosos. En consiguiente, pues básicamente es un resultado, como resultado se obtiene una red de canales abiertos interconectados que ocupan todo el volumen del polímero poroso, permitiendo que estos productos derivados del petróleo sean absorbidos totalmente. Ya para esta siguiente imagen, pues los tamaños se obtienen pues básicamente los tamaños con un peso de 0, 15 y 25 aproximadamente. En peso de la masa de nanómetros puede verse pues la inclusión de
de nanopartículas de dióxido de hierro prácticamente pues que no tienen ningún efecto en la estructura interna del tamaño de los poros del material como tal. Y pues del compuesto poliestireno dibilbenceno altamente poroso. Al igual que en esta imagen, pues es una fotografía que está dada pues de una gota de agua superpuesta en un material poroso, el cual pues está dado en un material pues que no contiene el 25% de peso y el otro que lo contiene, de dióxido de hierro. Básicamente pues el material que no lo contiene, pues se puede ver que la aumentación del agua fue de 1.44 grados y la parte pues que ya contenía el aumento del 25% en la masa fue del 154% en grados del peso de la partícula de dióxido. Lo que se entiende pues que la hidrofobicidad del compuesto de polidibelbenceno mejoró al incorporar la nanopartícula de dióxido de hierro. Entonces, ya para esta imagen, pues las propiedades básicas de los compuestos de poliestirenodibilbenceno, pues se estudian mediante pues la absorción de queroseno, aceite y pues la transmisión de agua bidestilada. Pues al igual con el fin de determinar pues las características de absorción de los solventes con respecto a los distintos productos petrolíficos con diferente viscosidad, que también se estudió con la absorción de queroseno y el aceite de transmisión en diversas proporciones de volumen. Entonces, para la determinación de las características de absorción del material polimérico altamente poroso se colocó sobre la superficie del agua de aceite, en todos los casos, el volumen del producto de agua o aceite en varias veces mayor, el volumen del polímero poroso, teniendo en cuenta el espacio poroso. Ya para continuar, pues la parte pues de los resultados y discusiones, podemos observar pues como tal las curvas, la absorción de aceite y transmisión de agua con un polímero que contiene una nanopartícula magnética del 25% y una pues que no la contiene, evidenciándose como se observa pues que satisfactoriamente, pues que el estudio permite identificar que al momento de agregar el 25% de peso en, en el polímero como tal, pues se obtiene una menor absorción de agua y una mayor absorción de aceites. Ya para esta parte, pues la tasa de absorción del periodo, podemos identificar pues básicamente que disminuyó notablemente la viscosidad del producto petrolífico de 1.5 megapascales a 60.71 megapascales en la muestra de 25% en peso de dióxido de hierro. La tasa inicial disminuyó de 2.23 kilogramos por metro cúbico por segundo a 0.15 kilogramos por metro cúbico por segundo. Entonces, lo que da a entenderse, pues básicamente y a observarse que la absorción de queroseno, la tasa de absorción inicial muestra con un 25% de peso, que pues el dióxido de hierro fue mayor que en la muestra que no la contenía. Ya para esta siguiente imagen donde podemos identificar pues y evidenciar pues el aumento drástico de la absorción de los productos petrolíficos, lo cual lo identificamos en la parte superior de la gráfica, evidenciándose que hubo casi un aumento casi lineal en la absorción y pues en consecuencia pues básicamente una baja absorción, lo que es bueno para la investigación de agua como tal. En este caso se obtuvo una disminución lineal, entendiéndose pues que al momento de trabajar con este tipo de químicos, pues se obtiene una gráfica pues que como se muestra en nuestros estudios, pues anteriormente se utilizaron compuestos de polidibenzeno. Con dióxido de hierro, nanopartículas, la tasa de absorción del agua de mar es incluso menor a la tasa de absorción de agua bidestilada. Por lo tanto, los nanomateriales de compuestos altamente porosos con nanopartículas magnéticas prometen eliminar el derrame de petróleo de las superficies de aguas marinas, incluso frente a las costas de Cuba.
A continuación, pues la compañera le brindará a ustedes una pequeña conclusión en cuanto a nuestro trabajo. Con base a los resultados, compañero, ¿podría pasar? Con base a los resultados obtenidos en las discusiones, se obtiene un material compuesto polimérico altamente poroso a base de poliestireno y polibenceno durante el proceso de polimerización en medio de la dispersión de una emulsión de fase altamente interna. Este nanocompuesto altamente poroso a base de óxido de hierro se investiga un contenido de nanopartículas hasta un 25% en un peso basado en el peso de los monómeros. El estudio de las propiedades de la absorción del compuesto del poli muestra que la adición de óxido de hierro de las nanopartículas se reduce significativamente a la tasa de absorción inicial y la cantidad de agua absorbida. La tasa de absorción de los productos derivados del petróleo aumenta al aumentar las concentraciones de nanopartículas magnéticas. Esto quiere decir que son directamente proporcionales o se establece esta relación directa. Los resultados indican que este compuesto es prometedor para su uso como absorbente para limpiar las superficies de los cuerpos del agua de productos derivados del petróleo durante derrames de emergencia. A raíz de esto podemos decir que estos resultados prometedores serían un gran avance para la industria química y las diferentes ingenierías, ya sean industrial, petrolífera o ambiental, debido a que este compuesto estaría mitigando el impacto negativo que producen las industrias en el medio ambiente. Y por supuesto esto generaría una economía, ya que sería un producto altamente demandable y atractivo gracias a sus propiedades magnéticas y a la absorción de agua contaminada por productos petrolíficos. Muchas gracias por ver este video.